Como les iba diciendo, muchachos, el día de hoy vamos a iniciar nuestra tercera unidad. Estamos ya en la recta final del segundo módulo. Y como ven, este segundo módulo se centró aún más en la estamos profundizando todavía más lo que es la lectura crítica comprensiva, el pensamiento crítico y cómo podemos aplicarlo nosotros al producir nuestros propios textos. Estas dos primeras unidades, chicos, son técnicamente pura lingüística, con algunas combinaciones ahí raras de que si comunicación, periodismo, tecnología, vemos un montón de cosas al mismo tiempo. Así es el modelo de competencias, no se vayan a extrañar de repente de que esto cuando lo vimos, sí lo vimos, solamente que lo vimos aplicado, lo vimos diferente, lo vimos en un contexto. No que nos dijeron los términos y nos dijeron exactamente todas las definiciones, sino que nos debe de quedar claro a través de las clases que vayamos tomando. Entonces, el día de hoy, chicos, llegamos a la tercera unidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta tercera unidad? Bueno, esta tercera unidad lleva por nombre Prácticas Sociales y Formas de Participación Ciudadana. Y por un instante, chicos, vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca y nos vamos a centrar en algo completamente distinto a lo que hemos visto en los últimos 2 días. El día de hoy nos enfrentaremos a algo distinto, porque en las unidades pasadas vimos textos científicos los cuales abordamos a través de un suceso histórico y un fenómeno natural. Vimos textos informativos que representan de formas distintas sucesos históricos y fenómenos naturales. Ya sabemos que el lenguaje se utiliza en la educación y en la ciencia para expresarnos, para dar a conocer datos e información, pero también cómo es que cada autor introduce su propia visión, su propia opinión, su propia, digamos así, le mete un poco de su propia cosecha a cada uno de los textos que produce de la misma manera. Claro, cada quien tiene una visión diferente de la realidad. Eso no significa que existan diferentes realidades, ni significa que haya diferentes formas de ver tanto un fenómeno natural como un hecho histórico. Solamente significa que hay diferentes perspectivas, hay diferentes maneras, diferentes enfoques, y nosotros, nuestro trabajo como lectores, como estudiantes, como personas competentes, es aprender a ver, apreciar y reconocer esas diferentes perspectivas. Y que el lenguaje es útil y se interpreta y se escribe de tal forma en los hechos históricos, y que el lenguaje es útil y se utiliza de tal forma y de tal manera en los textos científicos y los fenómenos naturales. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfrentar con algo un poquito más práctico. Vamos a utilizar todo lo aprendido en las dos unidades previas y en el módulo pasado para ser nosotros quienes decidan y cómo podemos crear y acercarnos a un texto para desentrañarlo, analizarlo y construir una postura propia. Por supuesto, nosotros debemos ya de saber cómo hacer y construir nuestra postura propia en cuanto a un texto científico, en cuanto a un texto histórico, porque es lo que hemos visto. Pero el día de hoy aprenderemos cómo, a través de la lectura, el análisis y el pensamiento crítico, nosotros como estudiantes competentes, habremos de desarrollar y analizar y crear un texto a partir de nuestra propia perspectiva, pero ya no de un material escrito precisamente, sino con las prácticas y los fenómenos sociales. Las conductas de las personas, cómo podemos analizarlas, investigarlas, desentrañarlas, cómo podemos interpretarlas y darles nuestra propia perspectiva. ¿Cómo podemos nosotros, como estudiantes, a través de la investigación y la observación, determinar por qué se comportan las personas como se comportan? ¿Cuáles son las prácticas sociales correctas? ¿Y cómo ha cambiado el mundo a lo largo de todo el tiempo que llevamos de existir, por ejemplo, nosotros? Yo viví muchos cambios, sobre todo tecnológicos, y estoy seguro de que ustedes también. Entonces, el día de hoy nos centraremos en eso, chicos, en cómo podemos nosotros percibir al mundo que se encuentra alrededor de nosotros y cómo a través del pensamiento crítico podemos determinar una perspectiva propia. Pero esa perspectiva la vamos a enfocar al mismo tiempo. ¿Y a qué la vamos a enfocar? Pues a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación. Primero que nada tenemos que aclarar un par de conceptos, principalmente el concepto de práctica social y el concepto de tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto también el de formas de participación ciudadana, pero eso va a ser un poquito más adelante, probablemente mañana. Perdón por hablar demasiado rápido, es que pues no es importante. Formas de participación ciudadana lo vamos a ver más adelante. Importante ahora mismo que sepamos qué son las prácticas sociales y cómo podemos observarlas o analizarlas, interpretarlas, investigarlas a través de la perspectiva de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a empezar por aquí. Primero, ¿qué son las prácticas sociales? Chicos, las prácticas sociales son muy fáciles y las vamos a seguir estudiando. Incluso este tema se vuelve a ver en el quinto módulo. Lo van a repetir, van a llegar al módulo 5 y lo van a volver a ver y van a decir, ¿por qué lo estamos viendo otra vez? Pues porque es un aprendizaje constante, chicos. Esto es algo que tienen que estar repitiendo para que sepan y puedan aplicarlo en diferentes circunstancias. El día de hoy aprenderemos y analizaremos las prácticas sociales de una manera distinta. Las analizaremos a través de las aplicadas a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero primero, ¿qué son las prácticas sociales? Pues las prácticas sociales son las formas de comportarse, chicos, las maneras socialmente aceptables de actuar. Piensen, por ejemplo, en una práctica social, un ejemplo de práctica social. ¿Qué es lo primero que se hace cuando entras a un cuarto o a una habitación llena de personas? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que nos ordenan a nosotros hacer? Desde que somos chiquitos, tú estás en el cuarto, están tus tíos y tu mamá en la sala, tú sales de tu cuarto, entras a la habitación donde están las personas y de inmediato tu mamá te dice que hagas algo. De alguna forma te promueve a realizar una práctica social, que es una forma de actuar, que tienes que hacer porque es socialmente aceptable. ¿Qué es lo que se hace? Saludar. Lo primero que hacemos es saludar. Esa es nuestra obligación social, porque es una práctica bien vista, es una práctica aceptable dentro de la sociedad, una forma de actuar, un comportamiento que se ve bien y que es apropiado, que es moralmente correcto y está determinado por una serie de normas. Normas que nosotros no podemos ver porque nadie las escribió, nadie te escribió en un papel, nadie te hizo escribir en un papel. Cada vez que salgas de tu cuarto tienes que saludar a tus tíos. No, eso es algo que la sociedad misma, las personas que se encuentran alrededor de ti, te van enseñando hasta que esas prácticas sociales se convierten en algo que tú haces por ti mismo. Y luego cuando pasa el tiempo, tienes un sobrino o tienes un hijo, ya se lo estás enseñando también. Esas son las prácticas sociales. Esas cosas que hacemos porque son ante los ojos de las demás personas bien vistas, correctas, educadas, constantes y se transmiten de generación en generación, obviamente. Otra práctica social, por ejemplo, es no subir los codos a la mesa, no hablar con la boca llena. Cuando estás tratando de caminar y hay varias personas adelante de ti, la práctica social común, ¿qué es lo que se hace? Con permiso, ¿no? Ahí va el golpe, abran cancha. Pedir permiso es una práctica social. ¿Qué pasaría si yo, como persona, en vez de pedir permiso, me arranco y voy en medio de quien esté y choco con alguien? Probablemente me genere problemas. Y me van a decir, ¿por qué no pediste permiso? Porque no es aceptable actuar sin hacerlo. No es aceptable que una persona se salga de la línea que está creada por las prácticas sociales, en el límite de las prácticas sociales, de que lo que es correcto y aceptable hacer. Las prácticas sociales son parte de la sociedad porque técnicamente son las normas que determinan cómo debemos de comportarnos cuando estamos frente a otras personas. Nos dicen que no debemos decir groserías cuando somos pequeños, nos dicen que no debemos levantarle la voz ni faltarle el respeto a los mayores. Y por supuesto hay muchas otras prácticas sociales que son más complejas y que podemos analizar, como por ejemplo cada 2 de noviembre llevarle flores a los muertos es una práctica social, es algo que es aceptable hacer. ¿Qué más es aceptable hacer aquí entre nosotros? Conducir mal. Aquí en Ciudad del Carmen la gente conduce muy mal. Es una práctica social. Todo mundo se pasa el alto y no dice nada. En la 4 carriles, ahí donde está el semáforo de la Pedro Sainz, ese semáforo está de adorno. Todo el mundo se lo pasa.
La práctica social, lo que la sociedad hace porque es aceptable, es pasarse ese rojo, porque sirve de muy poco en realidad. Ese rojo solo está ahí para cuando la gente cruza la calle y nunca hay gente cruzando la calle. Entonces ese rojo nada más está ahí para estorbar y la gente no lo respeta. Es aceptable no respetarlo. Es más, a veces la policía misma se lo pasa. Yo he visto patrullas que se pasan ese alto. Entonces, esa es una práctica social. Esa es una forma de comportarse que es constante y que es aceptable ante los ojos de los demás. Ahora, vamos a aplicarlas a las tecnologías modernas. Ya saben, porque el módulo pasado estudiamos qué son las TICs. Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación y son literalmente todos y cada uno de los avances tecnológicos que nos permiten facilitar y obtener información y comunicación cada vez de una manera más global, lo que nos lleva a convertirnos en la sociedad del conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de la sociedad del conocimiento, la construyen y la moldean por la forma en la que nosotros nos comportamos. Por supuesto que ahora que nos hemos transferido a pasar una mayor cantidad de tiempo en las tecnologías de la información y la comunicación, ahora se han creado prácticas sociales dentro de las TICs, formas de comportarnos que tenemos nosotros dentro de las tecnologías de información y comunicación. A mí me encanta hablar de este tema porque son fenómenos sociales, porque son cosas que las personas hacemos sin darnos cuenta a veces de que las estamos haciendo. Simplemente forman parte de nuestra sociedad y con el tiempo empezamos a comportarnos todos de cierta manera determinada. Y todo se debe a que aplicamos ciertos principios o normas morales dentro de nuestro grupo social. Por ejemplo, una práctica en las tecnologías de la información y la comunicación, para que vean que es verdad, una práctica social que está mal vista es si eres hombre y tienes novia, no le puedes dar me encanta a las fotos de otras mujeres en Facebook. Eso es una práctica social, porque no solo lo haces tú, lo hacen un grupo de personas que han generado esta norma, esta regla de lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. Porque si le das me encanta a la foto de otra mujer y tú tienes novia, se te arma el relajo. La señora se molesta, la señora te pregunta y te reclama. Y tus amigas y tus amigos que ven tu me encanta en esa foto dicen, mira, lo tiene novia y anda buscando. ¿Para qué quieres? Ya se te ve de una manera determinada por la forma en la que te comportas en las redes sociales. Qué curioso, ¿no? Qué curioso cómo algo tan significativo como un me gusta o un me encanta ahora representa tanto de nuestra forma de vida, de nuestra sociedad. Vete a la foto de cualquier amigo que haya posteado algo serio, ya sea una chica sobre todo. He encontrado el común denominador de que las mujeres en su mayoría son las que hacen esto. A cualquier foto de cualquier amiga, una foto donde ella esté posando bien, que se haya sacado una selfie, dale me divierte y se va a armar un problema. Porque no es aceptable darle me divierte a las fotos de tus amigos que no tienen finalidades graciosas. Y si tú eres de los que hacen eso, ahora te ven mal en internet. Hay ciertas reglas y normas que nos hemos generado dentro de la sociedad red, dentro de la forma en la que nosotros nos comportamos cuando estamos en línea. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no, y dependiendo de si las hacemos o no, la sociedad responderá a nosotros de cierta manera. La sociedad responderá a nuestra personalidad, a la perspectiva que tiene de nosotros de esa manera. Hoy en día es muy fácil juzgar a una persona por la manera en la que se comporta en las redes sociales. Lo primero que haces cuando conoces a una persona nueva, lo primero que se hace cuando conoces a una chica o a un chico interesante, cuando conoces a un amigo o una amiga, lo primero que haces
es buscarlo en Facebook y ver qué tipo de contenido tiene. Y en nuestras redes sociales hemos generado esta imagen de nosotros que puede o puede no ser precisa. Y esa forma, esos rostros, esa manera en la que construimos sociedad en las tecnologías de la información y la comunicación, han mutado y han cambiado la manera en la que nosotros nos comportamos dentro y fuera de las redes sociales. Esos son ejemplos, chicos, que pueden darse dentro, solamente dentro de nuestras redes sociales. Imagínense ahora los impactos que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación fuera, no solamente a un nivel tecnológico, sino a un nivel personal. Sales con tus amigos a tomar un café, están todos en la mesa y en vez de estar conversando, están todos viendo el celular. Ay, te paso este meme, lo tienes al lado de ti, pero prefieres compartirlo y etiquetarlo en vez de mostrárselo en la pantalla de tu celular. Ay, están todos ahí y se están hablando ahí mismo, a pesar de que estén juntos. Hay una barrera tecnológica impuesta por nosotros mismos. Tener una pareja en la época de las tecnologías de la información y la comunicación es difícil. Todo sale en las redes sociales, todo se malinterpreta, todo se ve de una forma u otra. Hay gente a la que le gusta meterse en las relaciones de otros. Hay gente a la que le gusta afectarle a las demás personas. Hay tanta información y tantas maneras de comunicarnos que lo que llevábamos antes a la nube, a la tecnología, a la información, nos ha alcanzado en la vida personal y nos afecta de manera directa. Es importante que nosotros sepamos interpretar cómo las tecnologías de la información y la comunicación han afectado a nuestras formas de vida. La finalidad de esta unidad es analizar las maneras en las que las tecnologías de la información y la comunicación nos afectan y nos impactan a través de un método investigativo, el cual tiene su origen y su importancia en la lectura y la escritura. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer una investigación formal sobre las tecnologías de la información y la comunicación y la manera en la que afectan a nuestra vida moderna y a las prácticas sociales que nosotros llevamos a cabo. ¿Cómo es, por ejemplo, que los teléfonos celulares afectan a los jóvenes? ¿Cómo es, por ejemplo, que las redes sociales afectan en un ambiente laboral? Porque antes en el trabajo tú salías de tu oficina y no había manera de contactarte, no había manera de jalarte la correa. Tú salías de tu oficina, te ibas a tu casa, comías, dormías, hacías lo que se te daba la gana y dejabas el trabajo allá. Y cuando regresabas, allá estaba la chamba. Ahora tú te vas del trabajo y la chamba te persigue aquí. Ramírez, ¿qué onda con los reportes? Perengano, ¿qué pasó con esto? Juanita, no me mandaste tal información y te llevas tu trabajo a todos lados, sin importar en dónde estés. Eso es, chicos, prácticamente una de las cosas que tenemos que analizar. ¿Cómo es que las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, han provocado cambios en nuestra vida? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta investigación? De la siguiente manera. Ahora sí, vamos al medio del asunto. Esto, chicos, fue solo una introducción. Esto es solamente para que se hagan una idea de qué es lo que vamos a hablar y qué es el contenido que vamos a estar tratando dentro de nuestra materia, pero no es ni siquiera la materia en sí. Ahora sí, vamos a la materia. La investigación y la labor investigativa. Esa es nuestro trabajo, chicos. Nuestra chamba de hoy va a ser saber qué es una investigación y por qué es importante la labor investigativa, cuáles son sus características y cuáles son las formas en las que nosotros podemos utilizarla para interpretar el contenido que nos aporta la investigación y aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra propia interpretación. El punto es de este ejercicio
que llevamos ya un módulo y 2/3 de uno, tratando de analizar y construir a través del pensamiento crítico y valorar las opiniones de otras personas, las interpretaciones de otras personas. Ayer veíamos los fenómenos naturales y no es lo mismo cuando ves la información, cuando te dicen qué pasó, a que cuando lees un testimonio como los que les marqué ayer. De alguna manera es diferente escuchar que un periodista te diga, no, que terremoto a escala tal y tal, a cuando lees el sufrimiento verdadero y el miedo que vivieron las personas que estuvieron ahí. Diferentes perspectivas, un solo fenómeno natural. Diferentes perspectivas, un solo texto histórico. Aportar tu propia perspectiva y tu propia opinión a los textos informativos y a los textos expositivos. ¿Cómo podemos utilizar nuestro pensamiento crítico para analizar todo lo que obtenemos? Ahora aplicaremos todo ese conocimiento a realizar una investigación y valorar nuestra labor como investigadores. Muy bien, ya saben qué es investigar, ¿verdad? Investigar es buscar y obtener información para pretender interpretarla y utilizarla con un propósito determinado. Puede ser académico, puede ser curiosidad, puede ser lo que ustedes quieran que sea. Pero una investigación es cuando vamos en búsqueda de información con un motivo detrás de ello. Nosotros debemos saber cómo aplicar exactamente los procedimientos del proceso y todo lo necesario de la labor investigativa para que podamos funcionar como investigadores. Y este va a ser una de las muchas maneras de que nosotros interpretemos el contenido y apliquemos la investigación y la información a nuestra vida diaria. Ok, ahora, lo más importante en la investigación, por supuesto, es la información obtenida. Nosotros debemos de aprender manejo de información. La información es poder, hay quienes dicen, y yo no podría estar más de acuerdo. Creo de verdad que la información es poder y que hay personas que pueden utilizarla sabiamente y hay personas que la pueden utilizar destructivamente. La información, chicos, tiene mucha importancia porque es a través de ella que generamos nuestra propia perspectiva de cualquier tema o situación. La información, chicos, es la que a nosotros nos generará cultura, sociedad, intelectualidad, dependiendo de cómo recibimos y procesamos la información, sabremos la manera en la que vamos a responder a ella. Eso es lo más importante, saber cómo manejar la información apropiadamente. Pues el mal manejo de la información nos hará caer en lo contrario, la desinformación o la ignorancia. Para que nosotros manejemos nuestra información apropiadamente, debemos entender que la información siempre debe de ser confiable y fidedigna. La información que obtengamos debe de tener veracidad. Lo voy a intentar escribir, pero probablemente no voy a poder. Hoy sí pude. Veracidad. La veracidad de nuestra información será determinada por las fuentes de las que proviene. ¿Qué tan real es lo que nosotros tenemos? Dependerá absolutamente de qué tan confiables son los lugares de los que obtenemos la información. Nuestra información debe de ser manejada con la misma delicadeza con la que nosotros elegimos de dónde obtenemos la información. Nosotros pensamos que el manejo de la información inicia en el momento en el que empiezas a leer y copiar, pero no. El manejo de información inicia desde el momento en el que empiezas a buscarla, porque dependerá de dónde la buscas, también qué tan útil pueda llegar a ser la información que tienes. Específicamente cuando se trata, por ejemplo, de tareas y trabajos por el estilo, obtener o buscar en fuentes confiables siempre resulta de lo más útil. Nunca traten de obtener información de páginas editables, páginas como Wikipedia, donde cualquier persona puede meterse a su perfil y cambiar la información. Traten de meterse a lugares donde sepan que están obteniendo información, donde sepan dónde pueden venir esas fuentes y sobre todo, chicos, si saben o si pueden, digamos así, obtener fuentes experimentadas, si están leyendo y el texto que están leyendo dice escrito por el profesor tal, tal, tal de la universidad de tal, entonces tu fuente es confiable, ¿no? Puedes determinar que la información que estás obteniendo y que vas a procesar para interpretarla es información confiable porque tiene una fuente confiable.
Por supuesto, nosotros podemos determinar el uso de la información por su especialidad. Y aquí es donde entra un tema que nosotros quizá no hemos escuchado, no hemos conocido, que son los tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos? Los tecnicismos son estas palabras complicadas que podemos encontrar en los textos que demostrarán qué tan experto es el autor que escribe el texto mismo, ¿ok? ¿Cómo se los pongo en palabras menos complicadas? Probablemente ya lo han escuchado, chicos. Literalmente, los tecnicismos son simples y sencillos términos especializados de un campo de estudio. Por ejemplo, cuando escuchamos cosas o temas de medicina, nosotros no podemos entender todos los términos. Digo de medicina porque quizás son los ejemplos que más conozco. Necesitamos hacer una incisión en la aorta superior para evitar coágulos. Y tú así como de que no sé ni qué es incisión, ni qué es aorta, ni qué son coágulos. Está bien, porque son palabras, códigos especializados. Son palabras que no vas a encontrar en cualquier disciplina, sino específicamente en ciertos campos de estudio, como es la medicina. Es normal que nosotros no podamos comprender todas las palabras que leemos, pero es muy importante que nosotros sepamos que entre más tecnicismos contenga un texto, más especialidad habrá dentro de cada uno de ellos. Más expertise, ¿cómo se dice? Más experiencia podremos encontrar dentro de un texto cuando notamos que se utilizan las palabras necesarias para referirse a ellos. Otro detalle relevante, o sea, entre más tecnicismos tenga tu texto, menos comprensible será, pero más confiable resultará. Aparte, los tecnicismos también nos apoyan a nosotros a aprender, porque, no sé qué dice aquí, lo investigo. Y esa investigación te lleva a otra investigación y esa investigación a otra investigación. Cuando te des cuenta, ya sabes, ya eres experto en radiodontología. Muy bien. Ahora, algo importante de nuestra información es la vigencia o actualidad. Saber qué tan moderna es la información que obtienes también es relevante. Nuestras fuentes siempre deben de ser fuentes modernas, aunque eso no significa que las fuentes antiguas queden desvalidadas. También es posible obtener información de fuentes antiguas, pero que también se aplican, siempre debemos de aplicarlas a nuestra actualidad. Si tú estás leyendo algo sobre los derechos, por ejemplo, y estás leyendo algo sobre los derechos de la mujer, obviamente los derechos de la mujer no eran los mismos hace 10 años a los que son hoy. Obviamente el contexto en el que nos encontrábamos en ese entonces no importa de la forma en la que importa el contexto en el que nos encontramos hoy. Es nuestra chamba saber aplicar la información a nuestros días. Si la información que estás tratando de aplicar ya no funciona para nuestros días, esa información es basura, no te sirve de nada. ¿Qué son los teléfonos celulares? Buscas tú teléfonos celulares en la vida de las personas y te aparece ahí una información del 2003, cuando los teléfonos celulares eran estos cuadros así, con botoncitos, con 8 botoncitos, con los numeritos y las letritas montadas sobre los numeritos, con el juego de la culebrita. ¿Crees tú que puedes aplicar esas definiciones al tiempo moderno? ¿Crees que puedes determinar? Ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos. ¿Creen ustedes que la información y los datos que teníamos, por ejemplo, de Facebook, funcionan de la misma manera hace 5 años que a como funcionan hoy? Por supuesto que no. Facebook ahora es dueño de muchas otras plataformas. WhatsApp es de Facebook. Messenger es de Facebook. Instagram es de Facebook. Un montón de diferentes fuentes ya ahora, de diferentes redes sociales ahora pertenecen a Facebook. Es más, si quieres puedes sincronizar todas tus redes sociales hacia Facebook. Tanto tu WhatsApp como tu Instagram y tu Facebook mismo, lo puedes todo conectar a Messenger y ahí mismo en una aplicación desarrollada por un señor gringo que se llama Mark Zuckerberg, puedes obtener todos los medios de información que quieras. Obviamente, los conocimientos de hace 5 años no van a aplicar a como aplican hoy. Obviamente, al analizar, perderemos una visión real de la información si no la adaptamos a nuestros tiempos. Y por supuesto, y quizás lo más importante, debemos de saber identificar la expresión ideológica, la diferencia entre hechos y opinión.
Hoy en día se valora más la opinión por encima de los hechos. Creemos que, es que nadie está equivocado, yo soy libre de opinar lo que yo quiera. Hay una diferencia amplia entre los hechos y la opinión. La realidad no se adapta a nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar se enfrentará a la realidad. Debemos de saber definir cuáles son los hechos reales y a dónde inicia nuestra expresión ideológica. Hay muchas personas que comparten sus formas de pensar como si fueran una verdad absoluta y no siempre es así. Cuando nosotros leamos y obtengamos información, debemos saber interpretar cuando la persona que está escribiendo o la persona que está obteniendo, de la que estamos obteniendo esta información, estará utilizando verdadera información o estará utilizando una manera de expresión ideológica. Es decir, estará utilizando como válida y verdadera su opinión por encima de los hechos. Es muy diferente, son dos cosas distintas y no debemos caer en las banalidades de confundirnos una con la otra. La expresión ideológica está por debajo de los hechos. Lo que opinan los demás se encuentran siempre por debajo de la realidad, porque nuestro trabajo como investigadores es ser objetivos. No estoy diciendo que no podemos considerar las otras opiniones de los demás en toda nuestra vida. No, estoy diciendo que en el manejo de información y la labor investigativa nos importan más los hechos que la opinión. Ya si en tu vida personal o en tus propios escritos tú quieres determinar la opinión por encima de los hechos, ok, va, sobres, dale. Pero ahora mismo, al hablar de la investigación y al hablar de la labor investigativa, lo que nos importa por encima de las opiniones son los hechos. Es la realidad, la verdad. Muy bien. Ok. Ahora, chiquillos, vamos a proceder a pasar a lo último que veremos el día de hoy. Los tipos de investigación. A partir de mañana aprenderemos cómo son las fases de la investigación y el diseño de un proyecto de investigación, porque nuestra chamba va a ser aplicar este proyecto de investigación a una investigación propia. O sea, me van a hacer una investigación. Pero antes de hacerme una investigación, me van a hacer una investigación sobre las investigaciones. Sé que suena un poco raro, pero vamos a aprender cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de investigación. Su tarea de hoy va a ser determinar cuáles son las diferencias y semejanzas entre los tres tipos de investigación que existen. Les voy a mandar unos videos que van a ver de la plataforma de YouTube que les permitirán aclarar sus dudas respecto a estas y posteriormente ustedes mismos me van a hacer de forma escrita y les voy a dar total libertad. ¿Saben por qué? Porque ya son investigadores. Ya dependerá de ustedes cómo quieren plasmar su información. Dependerá de ustedes y se los dejo de tarea libre para que sepan que esto es como soltarlos ya. Aquí es de que yo ya les enseñé, ya les di el material. Ahora, después de empujarles con la bicicleta y las rueditas, adiós empujón, son ustedes los que van a pedalear. Entonces, su tarea de hoy va a ser investigar cuáles son las semejanzas y diferencias entre los tres tipos de investigación. ¿Cómo me van a entregar esta tarea? Como ustedes quieran. Si quieren hacerlo como un cuadro comparativo y me comparan los tres, adelante. Si lo quieren hacer como un organizador gráfico, quieren hacerlo como un mapa conceptual y poner en cada uno los conceptos de los tres, adelante. ¿Quieren hacer un cuadro sinóptico? Adelante. ¿Quieren hacer simplemente una investigación escrita de una hoja cada uno? Adelante. Lo que quieran hacer, lo harán y dependerá completamente de ustedes qué tanta experiencia, conocimiento e investigación utilizarán y harán uso de aquí. En esta es su primera tarea. Bueno, no su primera tarea, pero la primera tarea del proyecto de investigación. Hoy me van a aprender les voy a dar total libertad para que decidan qué formato van a entregar, pero me tienen que explicar correctamente y tengo que estar al tanto de que ustedes saben las diferencias entre los tres tipos de investigación. Esperen el video de YouTube que les voy a mandar en unos minutos. Mientras tanto, estén muy tranquilos.
¿Alguna duda, pregunta o comentario? Tenemos minuto y medio para dudas y preguntas, chicos, de una vez antes de que nos vayamos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Bueno, ya nada más para que vayamos cerrando. El día de mañana seremos nosotros los que nos encargaremos de aplicar estos conocimientos de la investigación y todo lo que vamos a aprender, porque vamos a aprender cómo hacer una investigación. Lo que vamos a hacer el día de mañana va a ser centralizar un tema de investigación y aplicarlo a lo que acabamos de ver. Le van a investigar qué, ok, para hoy la tarea es investigar sobre los 3 tipos de investigación. Sí, ahora estoy hablando de mañana. Mañana empezaremos un proyecto de investigación sobre cómo las TICs cambian nuestra vida. Las TICs y las relaciones, las TICs y las redes sociales, las TICs y la escuela, lo que ustedes quieran, mañana lo hablamos. Pero vengan con la mente abierta y preparada, porque mañana va a estar pesado. Hoy está tranquilo, pero mañana va a estar más pesado. Que tengan muy bonito día, chicos. Cenen bien, descansen bien. Nos vemos pronto, ¿sí? Ahorita. Profe, yo tengo una pregunta. Te va a acabar el tiempo. ¿Me la puedes mandar por WhatsApp? Ah, ok, ok. Sí. Bueno, mándale en audio, no te preocupes, yo te contesto. ¿Sale?